En la primera parte vamos a conversar con un invitado muy especial que nos honra con su comparecencia. Se trata de Neney Cabrera, gran amigo y gran hermano. Neney. Un placer, ¿cómo estás? Un honor. Gracias. Honor y gracias por atender nuestro llamado, gracias por venir. Claro. Por venir a batallar. Yo siempre me mantengo viendo tus programas. Gracias. Hace un gran esfuerzo y un trabajo de mucha calidad. Gracias. Un gran honor, Neney, un gran honor tenerte aquí. Y de verdad que siempre le damos seguimiento también a tu trabajo, tanto en la parte como ministro de la presidencia, por el paso que tuviste por el PROPET, que de hecho fui testigo de varias actividades importantísimas que desarrollaste y que te agradezco personalmente la gentileza de haberme invitado a algunas de ellas, y de verdad que fueron muy gratas las expresiones y las experiencias que viví. Así es. Neney, bueno, también le doy seguimiento a tu proyecto, de la ciudad de Santo Domingo, en tus aspiraciones por la alcaldía del Distrito Nacional. Cuéntanos cómo va todo ese engranaje, ¿no? Dionisio, ese aceitamiento de esa maquinaria. Debo iniciar mis palabras diciendo de que esta propuesta ciudadana que plantea que yo asuma la protección de nuestra ciudad nace a raíz de lo expresado públicamente por el presidente Hipólito Mejía, en el sentido de que ya él entendía que su hija había culminado, había agotado ya su tiempo como alcaldesa del Distrito Nacional y que entendía que ya ella tenía que pasar a hacer otras actividades dentro de la política. Conociendo uno la relación familiar y cómo se maneja esa familia internamente, que todo se discute, se decide en familia. Y lo que influye el expresidente. Así es. Entonces uno intuye de que efectivamente parecería que ya ella no se va a presentar como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional y el partido está obligado entonces a comenzar a fortalecer, a ejercitarse con diferentes candidatos. En este sentido, esa propuesta ciudadana plantea de que yo inicie con una propuesta de proteger nuestra ciudad. Y se basa principalmente en el entendido de que tanto la administración de David Collado, del PRM, como la de Carolina Mejía, han sido dos administraciones exitosas. Así lo plantean los municipios del Distrito Nacional. Inclusive plantean que en el caso de Carolina es un orgullo de todas las mujeres dominicanas el hecho de que ella se haya convertido en la primera alcaldesa de la Primada de América y que haya tenido el excelente desempeño que ha acusado en estos 3 años. De manera que lo primero que tenemos que hacer cualquier candidato que asuma esta responsabilidad del PRM es precisamente proteger ese legado que dejó David y que está dejando Carolina en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el Distrito Nacional. Pero por igual también eso plantea que tenemos que empezar a proteger a nuestros niños, los niños en los barrios. Y ahí estamos estableciendo una especie de lo que es un circuito de protectores municipales en el Distrito Nacional, juveniles. ¿Cómo aquí lo voy a explicar, exacto. Nuestros jóvenes en los barrios, los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, están ávidos de que le den una oportunidad. Y por falta de esa oportunidad, entonces usted lo ve deambulando en los barrios sin nada que hacer, se pasan los días, las mañanas, las tardes. Constituyéndose en algunos casos, en algunas situaciones incómodas para la misma finalmente ciudad, caen porque tenemos también los limpiacristales. Y en algunos casos, entonces, terminan convirtiéndose en adictos de drogas controladas. Terminan también en algunos casos metiéndose en la delincuencia. Y en este recorrido que estamos iniciando, nos encontramos con que la primera demanda que nos hacen los mismos habitantes de los lugares es precisamente que tenemos que crear las condiciones para darle la oportunidad a los jóvenes. Te lo piden inclusive las madres, los padres, los envejecientes. Denle oportunidad a los jóvenes.
Entonces nosotros queremos tomar esos jóvenes, que ahora son ninis, crear ese circuito de protectores juveniles municipales para que sean ellos mismos que se conviertan en los protectores de la limpieza de sus barrios, en los protectores de los niños de sus barrios, en los protectores de las mujeres de sus barrios, en los protectores de los envejecientes. Y entonces la alcaldía le va a dar un aporte por ese trabajo que están haciendo. ¿A cambio de qué? De que ellos hagan el compromiso para que entonces a través del Infotec y de las escuelas vocacionales ellos se puedan capacitar y entrenar. Y vamos a decir, en 6 meses, 9 meses, están haciendo las labores de protectores juveniles en sus barrios, pero al mismo tiempo se están capacitando y entrenando para aprender algún oficio, ya sea un oficio técnico, ser panadero, ser mecánico, cualquier cosa que le pueda generar la posibilidad de entrar en el mercado laboral. Entonces ya tú conviertes esos ninis en personas capacitadas que pueden solicitar un empleo en el mercado formal y pueden entonces comenzar a laborar. Me parece interesantísimo esas ideas y ese proyecto que tú tienes, porque precisamente tengo en los apuntes de preguntarte qué podría ser una gestión de la Alcaldía Nacional, de la Alcaldía del Distrito Nacional, para ir más allá de lo que normalmente se acostumbra una alcaldía, una gestión: recogida de desechos sólidos, recuperación de áreas verdes, algunas que otras remodelaciones de aceras y contenes y la parte no frontal de la capital, diríamos nosotros el malecón, que es la parte emblemática. Pero escucharte a ti me da una respuesta de manera sustancial de que eso podría ir más allá exactamente de esas gestiones. O sea, es interesante. Mira, Dionisio, hay un problema que no le estamos poniendo atención, que es el llamado fenómeno del niño. Sí. El fenómeno del niño provoca que las temperaturas se vayan al extremo. Cuando hace frío, mucho frío, hemos conocido ya niveles de frío nunca antes vistos, y cuando hace calor, entonces se va al otro extremo. Niveles de calor temperaturas que nunca habíamos conocido. Y ahí estaba leyendo esta mañana que el estado de Florida acaba de declarar como una emergencia nacional el problema del calor en el verano. En Florida mueren alrededor de 35 personas al año por el problema del calor. Incluso, perdóname la interrupción, hay un programa de una de las ciudades de los Estados Unidos, no recuerdo si es la de Nueva York, que está promoviendo la entrega de aires acondicionados gratuita. Ese es, el estado de la Florida. Ah, bueno. Entonces, pero también plantea algo interesante, que es lo que quiero traer a propósito del Distrito Nacional. Ellos se están poniendo una tarea que de aquí al 2030 deben sembrar un 10% más de árboles de lo que la ciudad tiene en el día de hoy, para bajar 5 grados de calor. Entonces ahí vengo al Distrito Nacional. Nosotros como distrito necesitamos tener más pulmones de la ciudad. Claro. Así como tenemos el Parque Mirador Norte, el Mirador Sur, el Botánico, necesitamos identificar un área para hacer un nuevo pulmón de la ciudad. ¿Y existe esa posibilidad aquí en el Distrito Nacional? Claro. Lo que tendríamos que identificar áreas y entonces declararlo de utilidad pública, debidamente consensuado con los dueños de esos lugares, y crear pulmones de la ciudad. Y seguir insistiendo en sembrar más árboles en los diferentes puntos de la ciudad. Porque si bien es cierto que esta es una ciudad que prevalece el verde cuando usted la sobrevuela, no es menos cierto que todavía tenemos que seguir profundizando esa situación para contribuir con esta temperatura tan fuerte. Y cuidar lo que tenemos, Y aquí tenemos un tema adicional, Dionisio, a diferencia de esos países desarrollados, que aquí usamos todavía el techo de zinc, sí, que eso todavía eleva aún más la temperatura en los hogares de los municipios, de los ciudadanos. Entonces eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta. El tema de la recolección de los desechos sólidos, yo sé que tú eres un experto en esa materia. ¿Qué puede hacer la alcaldía? No solamente para quedarse ahí, sino para convertir el proceso de la recolección de los desechos sólidos en dinero
y grandes oportunidades para el desarrollo de la ciudad. Mira, nosotros promulgamos la ley 225-20 en el año 2020, que es la ley general de residuos sólidos de la República Dominicana. A partir de esa ley se establecieron las condiciones para nosotros comenzar a cambiar lo que había sido la cultura equivocada del manejo de los residuos sólidos en la República Dominicana. Yo pienso que el Distrito Nacional, que es la capital de la República, tiene que iniciar ya con el tema de comenzar a diferenciar la disposición final de sus residuos desde los hogares. Lo que me refiero es que ahora mismo todas las personas descargan sus residuos en un mismo contenedor, en una misma funda. Ahora tenemos que comenzar a entrenar a los ciudadanos para a través de campañas de concientización, para que esa descarga sea diferenciada. Residuos orgánicos por un lado, recicladas, y residuos inorgánicos por el otro. Dos grandes diferencias. O sea, los residuos a partir de las comidas, que son los residuos sólidos urbanos, usted los descarga en una funda negra. Pero ya los residuos que son inorgánicos, los envases plásticos, el cartón, el papel, descárguelo en una funda azul. Y que cuando pase el camión recolector tenga que recoger dos fundas, una negra con orgánico y una azul con inorgánico. Y ahí comenzamos entonces a disponer de nuestros residuos de manera diferenciada. ¿Qué logramos con eso? Comenzar a valorizar los residuos. Porque ya la basura dejó de ser basura, algo inservible. Ahora, con la tecnología que existe en el mundo, se puede sacar provecho de eso. Y entonces está lo que se llama la economía circular. La economía circular lo que se refiere es insertar nuevamente en la cadena de producción esos residuos que se descargan, que se usan y se disponen y se tiran a la basura. ¿Pudiera insertarse ahí, existe la posibilidad de que con una campaña educativa se haga lo que hacen las ciudades? Por ejemplo, en Suiza, las bolsas de basura, esas fundas, tienen los nombres de los bloques, tienen los nombres de las personas que residen. Y por eso a una persona que se encuentre depositando una funda de basura de esa fuera de su área, pues es una persona que lo multan. Entonces, pudiésemos nosotros aquí incorporar ese tipo de... Vamos a llegar allá, pero eso va a tomar tiempo, porque tampoco vamos a venir aquí a decir que lo vamos a lograr con una varita mágica. Claro. Se trata de una cultura que tenemos que ir y de un comportamiento que tenemos que modificar, y con mucha educación, con mucha campaña de concientización, y eso es un proceso paulatino, pero ya es momento de empezar con eso, iniciar con eso, y es lo que nosotros proponemos. De yo llegar a ser alcalde, yo voy a iniciar con ese proceso de separación en origen, que es el primer paso que hay que dar, en dos grandes bloques, como yo te expliqué. Pero también estoy proponiendo que ya es momento de empujar, de irnos hacia la movilidad eléctrica. Lo que quiero decir es que los camiones recolectores de basura que nosotros vamos a utilizar tendrán que ser camiones nuevos y además eléctricos. Y así logramos dos cosas. ¿Y cómo la alcaldía va a comprar esos camiones? No, porque eso no lo compra la alcaldía. ¿Se financia? No, porque es que hay contratos de recolectores privados. Eso es un servicio que se contrata. Ya. Nosotros le vamos a exigir a esos prestadores de servicio que sean esos vehículos eléctricos, que sean camiones nuevos, porque hay que destacar un aspecto importante, Dionisio. La flotilla de camiones recolectores de basura en la República Dominicana, y eso es un estudio que nosotros le hicimos, la edad que tienen es alrededor de 12 años promedio. Cuando en los países desarrollados, la vida útil que le dan a esos camiones recolectores son 5 años. O sea, usted lo usa 5 años y tiene que sacarlo de circulación. Muchos de esos son incluso donados por esos países que porque ya no saben qué hacer con ellos. Los chatarra y los mandan para acá. Porque es que esos vehículos se asume que el trabajo de recolección de residuos es un trabajo muy intenso para esos vehículos. Inclusive más intenso que trabajar en minas. Porque es que la basura produce lo que se llama las aguas residuales, el lixiviado, y el lixiviado se come las camas de los camiones, se come el chasis, se come todas las mangueras, todas las tuberías de los vehículos. Por eso que a los 5 años
en países desarrollados le obligan a las prestadoras de servicios a retirar esa flotilla y meter una flotilla nueva. En el caso de nosotros queremos los camiones nuevos y además eléctricos. ¿Por qué eléctrico? Primero, vamos a economizar combustible. Sí. Segundo, vamos a agredir menos el medio ambiente. Y tercero, vamos a contribuir con bajar el ruido de la ciudad. Parecería mentira, Dionisio, pero aquí hay un problema muy fuerte de ruido. Los decibeles que estamos teniendo en la ciudad están muy por encima de lo tolerable por el ser humano. Y eso tenemos que comenzar a atacarlo, porque eso es parte de la responsabilidad de una alcaldía. También estamos proponiendo, y esto fue un plan piloto que nosotros hicimos con muchísimo éxito desde el gobierno en Santo Domingo Este, estamos proponiendo sustituir gradualmente la flotilla de los motoconchistas de la ciudad por motores eléctricos, porque hemos detectado que algo que produce, que es una fuente primogénea de ruido, son los motores. Los motores. ¿Qué hacen los motoristas cuando compran un motor de combustión? Le quitan el mofle. Le quitan el mofle. Creyendo que quitándole el mofle tiene mejor motor que lo que tenían antes. No, lo que tienen es un motor igual, pero con más ruido. El 95% de los municipios del país, los moradores están con el grito al cielo. Exacto. Entonces nosotros estamos empujando, vamos a hacer un programa para ir sustituyendo gradualmente. Aquí en el Distrito Nacional hay 600,000 motoconchistas. Wow. Nosotros en un programa vamos a ir incluyéndolo. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Mira cuál es la ecuación que existe actualmente con el tema de los motoristas o de los motoconchistas. Ellos alquilan el motor, ellos no son dueños del motor. Me estoy refiriendo a la mayoría de ellos, hay algunos que sí son dueños. Ellos alquilan el motor por un pago de alquiler diario. Entonces ellos tienen que, de los pasajes que ellos cobran, de los servicios que ofrecen, ellos tienen primero que deducir el alquiler del motor, segundo deducir el gasto de combustible, y entonces lo que le queda es lo que ellos pueden levantar ese día. Esa ecuación nos da más o menos como 300 pesos que ellos se llevan para su casa, después de 8 horas de trabajo y después de contar lo que te estoy hablando. Con la ecuación del motor eléctrico. Está muy bajito, Nene, ¿se llevan algo más? Bueno, cuando hicimos el estudio, posiblemente hoy se llevan 500 pesos, porque lo hicimos 2 años atrás. Pero lo que quiero decir es que con el ejercicio, con la ecuación, con un motor eléctrico, ellos son los dueños del motor. Ellos con lo que levantan van a pagar el financiamiento del motor, porque se lo vamos a financiar a través de la banca MIPYME. Y entonces ellos no tienen el gasto del combustible, porque es un motor eléctrico. Agrégale ahí. Y le queda, oye la ecuación que interesante, sí. Y le queda exactamente el doble para sus bolsillos de lo que le está quedando el día. Y el motor es propio. Y el motor es propio. Y no hace ruido a la ciudad. Hay que ponerlos, Nene, hay que concientizarlos y ponerlos a firmar un convenio, un contrato, para que ellos puedan pues exhibir un mejor comportamiento en las vías. Porque definitivamente aquí hay que ponerle coto, aquí hay que ponerle control. Mira lo que nosotros vamos a establecer. El desorden que hay con los motoristas. Esto lo aprendí yo en Taiwán. Aquí hay un problema que... Pero es brillante, es hermoso Pero mira lo que vamos a hacer nosotros. Aquí hay un problema, cuando tú te detienes en un semáforo, se te pone en lateral un motor a la izquierda, uno a la derecha, otro atrás, porque ellos no tienen un almacén para parquear y esperar la luz verde. Yo vi eso en Taiwán. En Taiwán, ¿qué ocurre? Hay muchísimos motores, pero que cuando tú llegas al semáforo, ellos tienen un carril de almacenamiento exclusivo para los motores, que generalmente era siempre a la derecha. Entonces tú ves todos los motoristas que llegan a ese carril de almacenamiento. Tú no tienes un motor del lado izquierdo, tú no tienes un motor al frente, porque eso te da una sensación de inseguridad. Claro. En este caso nosotros vamos a hacer en cada una de las intersecciones, en cada una de las esquinas, un área de almacenamiento. Se llama una vía de almacenamiento, que los motoristas se van a detener ahí a esperar que le dé la luz verde. Todos ahí. Y ahí entonces usted va organizando y evita que esos motoristas estén entre los carros, cruzándose de un lado a otro. Eso es tedioso y además no solamente representa inseguridad para los conductores, sino también que peligro, porque cualquier motorista de estos raya los vehículos, y eso es costoso para los... Protegemos a los mismos motoristas y protegemos también a los dueños de vehículos. Una situación
que históricamente las alcaldías, sobre todo el Distrito Nacional, que es una de las alcaldías que más recursos recibe, pero que obviamente no son suficientes para enfrentar problemas fundamentales históricos que tenemos en nuestra ciudad. Un viernes salimos nosotros de aquí y siempre llegamos a la casa 15 minutos, 20 minutos como máximo. Pues ese día salimos a las 7 de este canal y llegamos a nuestra casa al día siguiente, porque llegamos como a la 1, a las 2 de la mañana. Eso fue cuando la inundación de las calles. Sí. ¿Qué hacer con ese tema? Sí, ese es un reto que tenemos nosotros. Tiene el gobierno central, sí, y obviamente tiene la alcaldía. Alguien hizo un estudio al que yo tuve acceso hace unos años y establecía que el costo para hacer los drenajes que la ciudad al día de hoy requiere, estaríamos hablando prácticamente del presupuesto nacional, 20,000 y pico millones de dólares. Uf. Eso evidentemente es imposible para nosotros como país manejarlo, pero tenemos que buscar una solución. Y aquí viene la buena noticia. Ya existe el mecanismo tecnológico que te ayuda a resolver esos problemas. Usted, por ejemplo, hace un hoyo aquí, usted perfora aquí con una máquina especializada y usted puede irse de aquí sin tener que romper por encima, sino yéndose por abajo. Usted se va y llega al malecón. Sí. Pero concomitantemente va abriendo ese canal, va dejando una película, tubería. Una tubería del diámetro que usted decida. Y por esa tubería, lo están haciendo en otros países ya desarrollados, entonces usted no solamente drena las aguas pluviales y las aguas negras, sino que también usted puede meter por esa tubería los famosos cables. Sí, del tendido eléctrico. El tendido eléctrico que tanto afea a la ciudad, sí, que ya eso es otra tarea que tenemos que resolver. Eso es atraso total. Nosotros nos vamos a disponer de contactar esas empresas especializadas que hacen ese tipo de trabajo para ir resolviendo los principales focos de inundación de la ciudad. Vuelvo y digo, como dije anteriormente con otro tema, esto no es una solución con una varita mágica. Claro. Esto es una solución que nos va de tiempo y dinero. Nos va a llevar tiempo y recursos, pero vamos a iniciar con ese tipo de soluciones en los problemas más puntuales que tenemos en la ciudad. Y vamos a mantener los invernales limpios. Eso es importante. Y concientizar a los ciudadanos. No, y resolver dos problemas en uno, porque ese tendido eléctrico por aéreo, eso es... Mira, Dionisio, hoy yo tuve la oportunidad de desayunar con el presidente Hipólito Mejía. Y él me decía que en días pasados, para que tú veas la falta de conciencia ciudadana que tenemos, y tenemos que trabajar en eso. Primero él me decía, Carolina recoge la basura a las 9 de la mañana, pasa el camión, recoge todo lo que hay ahí, y a las 10 de la mañana, cuando pasa el supervisor, donde mismo se recogió, sí, hay una incultura de falta de conciencia ciudadana. Claro. Pero mira que otra cosa me decía. Y me decía, Nene, ¿y tú sabes qué hemos descubierto? Por ejemplo, en días pasados, se encontraron con una persona demente, con una caja de funda, tapando un invernal. El juego de él era meter la funda ahí hasta que lo tapó completa. Wow. Esos son los casos que uno se encuentra aquí. Sí. No es una cosa del otro mundo, eso es real. Esa es la realidad que podemos dar. Así mismo. La verdad es que hay que trabajar en la concientización de la gente en ese sentido, porque hay un tema de cultura. Sí, y tengo que decir también que efectivamente el presupuesto de la alcaldía del Distrito Nacional es un presupuesto muy por debajo de lo que realmente se necesita. Y eso ocurre por dos cosas. En primer lugar, porque todavía el presupuesto se distribuye tomando en cuenta el censo del año 2010. Ya han pasado 13 años, sí. Ha habido una alta migración del campo hacia la ciudad y ahora con el censo que acabamos de hacer, cuando tengamos los resultados finales nos vamos a dar cuenta de que una ciudad que se le está asignando unos recursos para 700,000 habitantes, ya tenemos hoy una ciudad posiblemente de 1.200.000 habitantes. ¿Y hay alguna forma de que concretamente se dé
una desviación de las personas que de una u otra forma entran al Distrito Nacional, pero sin la necesidad de hacerlo? Sí, porque adicionalmente... Para descongestionar el tránsito. Es una buena pregunta. Mira, Dionisio, adicionalmente a la población que vive en el distrito, que anda entre 1 millón y 1.200.000, aquí tenemos prácticamente 2 millones de personas que se llama la población flotante, sí, que son las personas que entran y salen diariamente o entran a la ciudad a buscar algún servicio. Entonces, también tenemos que trabajar con eso. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Descentralizando los servicios. Por eso nosotros nos pusimos muy contentos cuando el presidente de la República ha decidido, por ejemplo, construir una extensión de la UAS en Santo Domingo Este, sí, para evitar que más de 80.000 estudiantes tengan que desplazarse de Santo Domingo Este al Distrito Nacional, a la sede central de la UAS. Pero también el presidente ha destinado recursos para construir el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, para evitar que todos los que quieran algún servicio de la justicia tengan que venir aquí a Ciudad Nueva o al Centro de los Héroes. Entonces, esas son las medidas que van descongestionando las ciudades para tú evitar... Mira, hay un concepto que también queremos trabajar, que es ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos los servicios que tú requieras, tú lo puedas resolver en un radio de 15 minutos desde el punto donde tú vives. Si tú requieres un servicio médico, que tenga un servicio médico a 15 minutos. Si tú requieres el colegio de tus hijos, que esté a 15 minutos de donde tú vives. Los principales servicios que demanda la ciudadanía. Eso se está aplicando con mucho éxito en Francia. Y inclusive la ONU ha asumido esa modalidad de ciudad de 15 minutos. Qué interesante. Porque es que las grandes ciudades tienen los mismos problemas que estamos teniendo nosotros. La gente cree que, por ejemplo, el entaponamiento que existe aquí, es porque nosotros somos desorganizados. Sí, probablemente sí. En los Estados Unidos las ciudades son... En todas las partes del mundo. Pero también las inundaciones, es bueno decirlo, ocurre, por ejemplo, en Miami. Claro. En Miami llueve duro 3 horas y se inunda la ciudad entera. Exacto. O sea, un problema común que tenemos. Hasta cocodrilo usted encuentra en las calles. Así mismo. Bueno, entonces este concepto de ciudad de 15 minutos es interesantísimo. Porque fíjate lo que ocurre. Hay espacios en la ciudad que son utilizados muy puntualmente en eventos, por ejemplo, un estadio de béisbol posiblemente se use cuando se juega béisbol en la noche. Una discoteca, para que la gente me entienda mejor. Esa discoteca se usa posiblemente a partir de las 6 de la tarde y no de los 7 días de la semana. Pero ¿qué se hace con ese espacio durante la mañana? Nada, cerrado, improductivo. Cerrado. Eso es. ¿Por qué no usamos ese espacio? Y por ejemplo lo habilitamos para un aula de impartir clases de piano, de cultura, de cualquier cosa. Un gimnasio, puede convertirse en un gimnasio. La misma ciudad también tiene que llevar una agenda de compromiso social con las diferentes instituciones de la ciudad. Por ejemplo, yo he visto aquí en supermercados, he visto tiendas, he visto plazas comerciales, que sus parqueos se llenan y entonces las calles están en paralelo, las personas se parquean. O sea, ahí obviamente no hay una compenetración de la ciudad hacia esas empresas. Pero tú has tocado un punto interesantísimo que viene y trae a colación de nuevo la ciudad de 15 minutos. Esos grandes parqueos que tienen esos grandes establecimientos, efectivamente se le llenan de 8 posiblemente a 6, 7 de la noche. Sí. ¿Qué pasa de 7 de la noche en adelante? Porque la ciudad, en un acuerdo con ellos, no lo alquila, no se lo renta. Correcto. Para que hayan espacio de parqueo. Y entonces, usted puede, una vivienda, un grupo de dueños de vivienda pueden parquear sus vehículos en esos establecimientos durante la noche, de 7, 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso es fenomenal. Y ahí tú vas resolviendo el problema del parqueo de la ciudad. Nene, la parte política, interesante tus ideas, tu proyecto, muy interesante. Ahora, ¿cómo llegamos a la alcaldía del Distrito Nacional? Acabas de decirme que viene
de una reunión con el expresidente Hipólito Mejía y bueno, te veo contento, algo bueno te dijo, ¿verdad? No, ¿Cómo lidiar para que ese, ¿cómo le llamaríamos? Ese grupo, ¿verdad?, de dirigentes importantes que hay en el Partido Revolucionario Moderno y que toman decisiones a favor o en contra de uno u otro candidatos, ¿cómo tener esa base para poder impulsarte hacia la alcaldía del distrito? Mira, Dionisio, lo primero que te tengo que decir es que el presidente de la República ha establecido de que para la elección del candidato presidencial del PRM se utilice la modalidad de unas primarias cerradas con el voto de la militancia, sí, pero se va a someter a una primaria. Sí. Entonces nosotros planteamos que en el caso de las alcaldías, donde no haya un nivel de consenso, donde no existe un candidato único, si no lo existe, entonces también que se mande a primarias, con cualquiera de la modalidad que establece la ley de partidos políticos. Claro. Si es por encuesta, pues perfecto, nos sometemos a la encuesta. Si es por votación, pues nos sometemos a la votación. Me parece que la idea que prevalece en el partido es que tanto la candidatura para alcalde como para senador, que son las candidaturas uninominales, sean seleccionadas mediante encuestas, más la candidatura plurinominales serían con otros métodos. En el caso nuestro, nosotros estamos haciendo el trabajo, iniciamos prácticamente, lo que tenemos son 2 semanas vendiendo esta propuesta, presentándole esta propuesta a los compañeros. Hemos tenido muy buena aceptación, la verdad que no nos podemos quejar, mucha gente manifestando su deseo de trabajar con nosotros. ¿Ha hecho estudios recientes? Sí, son estudios iniciales, pero básicamente se hacen para identificar cuáles son las problemáticas principales de la ciudad, cuál es el perfil del candidato que quieren los capitaleños, porque en el PRM tenemos plena conciencia de que no podemos imponer un candidato que al final de cuentas no pueda obtener la victoria final en febrero del 2024, porque la ciudad no quiere ese candidato, no es el perfil que la ciudad requiere para el candidato. Nosotros tenemos como objetivo estratégico para ganar las elecciones en mayo del 2024 que ganar las elecciones de febrero, y mucho más en plazas tan importantes como es el caso del Distrito Nacional. O sea, esta es una plaza que nosotros la ganamos estando fuera del poder, con mucho más razón para retenerla estando en el ejercicio del poder. Entonces, esto es una prioridad 1A para el Partido Revolucionario. Mira, yo no sé si en tu niñez, en tu juventud, en tu adolescencia, tú viviste la experiencia, por lo menos yo la viví, aunque yo no era muy peleador, pero cuando yo sabía que me iban a caer 2 o 3, yo como que me mandaba. Entonces, está Nene y Cabrera preparado porque aparentemente le van a caer 2. La Fuerza del Pueblo y el PLD se están tratando de unificar para caerle el del PRM. Mira, en los estudios que hicimos, que tú preguntaste, sale muy claramente definido que al día de hoy el PRM tiene la fortaleza suficiente como para salir victorioso, enfrentándolo de manera individual o enfrentándolo hasta los 2 juntos. Ahora, te quiero decir que la alianza que se ha pregonado tanto entre ellos dos no es tan fácil aterrizarla. Independientemente de que efectivamente tengan el deseo de pactar o lo que sea, cuando tú vas al terreno te encuentras con dificultades reales, porque que ahí tú armar esa alianza tienes que desmontar candidatos que ya tienen intereses, que ya tienen un tiempo corriendo como candidatos, y eso dificulta mucho armar esa alianza. De todas maneras, reitero, el PRM se va a preparar para ganar la capital y también ganar las elecciones presidenciales, ya sea al PLD o la Fuerza del Pueblo de manera individual o hasta que ellos se unifiquen. No hay ningún problema con eso. Nene, y finalmente el tema de la Junta Central Electoral, con la resolución y el 20% de las reservas de las candidaturas, el PRM pues, y un grupo de partidos apoya la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral. Otro grupo, encabezado por la oposición,
PLD, Fuerza del Pueblo, etcétera, etcétera, no están de acuerdo. De hecho, en el día de hoy, pues acudieron a la Junta Central Electoral a pedir una revisión. Sí. ¿Tú qué posición tienes? Mira, yo he visto que ha suscitado un debate jurídico. Sí. Y veo posiciones de juristas de mucho, Sí, sí, mucho sí. prestigio con posiciones encontradas. Encontradas. Y ahí entonces usted dice, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Yo creo que aquí lo que tenemos que irnos a lo que el legislador quiso plasmar. Al espíritu del el legislador. espíritu del legislador, en el artículo 58, me parece, Sí, 58. de la ley de 33-18. ¿Cuál fue el espíritu del legislador? Que se mantuviera el 20% por nivel de elección. Y hay que entonces irse al 2019. Bueno, que ustedes vivieron eso en el Así es que te 19. digo. Nosotros asumimos el 20% a nivel general. Y entonces uno de los candidatos que se vio afectado llevó eso al Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior Electoral en el 2019? Lo que está asumiendo el PRM en el día de hoy. O sea, nosotros lo que estamos siendo coherentes con esa sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y es vinculante a los partidos porque aunque fue una decisión personal de un Pues lo estableció general ahí. Pero sí, pero lo vinculó al PRM y tuvieron ustedes que echar hacia atrás. Entonces nosotros lo que estamos acatando esa sentencia y actuando en consecuencia. Que la Junta Central Electoral tome otra decisión diferente, bueno, veremos. Pero nosotros entendemos que lo que estamos haciendo ahora y que lo que la resolución de la Junta Central Electoral establece es lo que se corresponde con el espíritu del legislador, del artículo 58. Wow, se nos fue el tiempo, pero mira, yo tenía muchos temas pendientes, Neney. Hay que dejarte la invitación abierta, pero antes que te vaya, porque yo quedé sumamente impresionado con ese proyecto que tú dirigiste al frente del PROPET en Asua, Sí. la construcción de unas viviendas ecoamigables, y me interesó mucho y me gustó muchísimo que en ese mismo acto tú anunciabas que el gobierno a través del PROPET iba a construir obra similar en la frontera. ¿Qué ha pasado con todos estos proyectos de tanta importancia? Sí, mira, te tengo que comunicar la buena noticia de que el Banco Centroamericano de Integración Regional, el BESI, efectivamente aprobó el préstamo solicitado para la construcción de 5.000 viviendas. Qué bueno. Ya aprobaron para 3.500 viviendas, 250 millones de dólares. Estamos precisamente en el proceso de hacer los contratos y eso. Yo preveo que estaremos como gobierno, porque ya no va a corresponder a mí ejecutar eso. Claro. Aquí hablo ya como ministro del gobierno, estaremos iniciando ese proyecto en alrededor de 3 meses, 4 meses. Pretendemos que se construyan alrededor de 1.500, 2.000 viviendas de aquí al 2024. Qué bueno. Que esas viviendas, a propósito de hablar del fenómeno del niño y el calentamiento global, esas viviendas contribuyen precisamente con proteger a nuestros ciudadanos del calor, de las altas temperaturas. Por el Porque que se usa un material que es un aislante del ruido y del calor, tanto en las paredes de la casa como en el techo. No, además esa gente tienen, por ejemplo, las que yo vi que hizo Propet en tu gestión, Sí. en Asua, tienen paneles solares, Claro, tienen agua, promueve el uso de tienen energía teléfono, alternativa, renovable. Tienen todo. Y mira qué interesante, en esas casas de Asua hacía mucho más calor afuera de las casas que cuando tú Y entrabas. estamos hablando en Asua. Así que mismo. todos los azuanos conocen la temperatura fuerte que hace Así allá. mismo es. Bueno, pues un saludo a Gior, que anda acompañándote. Sí, anda por ahí. ¿Verdad? Sí. Un saludo especial para Gior y a todo el equipo. Gracias, Neney, de verdad que me siento muy honrado con tu comparecencia y vamos a dejarte la invitación abierta. Claro, mucho gusto. Bien, Gracias, pues Dionisio. señores, ustedes no se muevan, nosotros vamos a una breve pausa comercial. Cuando retornemos, entonces seguimos con este espacio batallando con Dionisio Santana.